Parques Nacionales Naturales es la entidad encargada de cuidar la diversidad biológica y cultural de la nación colombiana. En la categoría de Parques Nacionales Naturales y Distritos Especiales de Manejo tenemos 64. Esos 64 ocupan aproximadamente 40 millones de hectáreas. En nuestros parques nacionales naturales nace y se protege todo ese banco genético de diversidad que hace que sea posible la productividad en el resto del país. Señor Luis Olmedo Martínez Zamora, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Gracias por acompañarnos. Me gustaría hacer un balance desde Parques Nacionales de cuáles son sus cifras, de cuántos parques estamos hablando, para que la gente logre dimensionar cuál es el trabajo y qué hectáreas que tienen ustedes a cargo. El sistema de parques nacionales está compuesto por parques nacionales, parques regionales, distritales, municipales y reservas de la sociedad civil. En la categoría de Parques Nacionales Naturales y Distritos Especiales de Manejo tenemos 64. Esos 64 ocupan aproximadamente 40 millones de hectáreas. De esas 40 millones de hectáreas, aproximadamente la mitad, en realidad 21, casi 22 millones de hectáreas, están a nivel marino. Y más o menos 20 millones de hectáreas, 18 o 900, son continentales, están, digamos, en la geografía emergida. Si sumamos las reservas de la sociedad civil, los parques regionales, los parques municipales, alcanzamos la cifra de 50 millones de hectáreas. Esa es un área que me parece impresionante. Sin embargo, son pequeños pedazos de la geografía donde se cuida la más especial biodiversidad de este país, que coincide con la biodiversidad más especial del planeta. Director, hablemos del contexto actual, recrudecimiento de la violencia en Colombia, de la amenaza que han tenido a aquellas personas que se encargan de cuidar los parques, 17 personas asesinadas. Cuéntenos un poco de esto y cuál es la estrategia que están llevando a cabo para poder combatir estos grupos violentos. Sí, efectivamente, los parques, nuestros parques nacionales naturales están en muy buen estado de conservación gracias al trabajo de los guardaparques. Podríamos decir que el 97% se encuentra en buen estado de conservación. Sin embargo, los parques hoy están altamente amenazados. En una análisis multitemporal en los últimos 60 años, nos damos cuenta cómo en los últimos 2 años se ha incrementado las presiones al parque. Esas presiones provienen de fundamentalmente deforestación, minería, cultivos ilícitos y también el mercado ilegal de flora y fauna. La deforestación es un fenómeno crítico en parques. Nosotros no se trata solo de árboles que se caen, sino de un conjunto complejo de la biodiversidad. Son árboles, ecosistemas, el suelo, toda la fauna que se destruye, y esa es una grave amenaza y un gran daño. Lo que te toma una semana deforestar, o le toma a una persona una semana deforestar, le toma a la naturaleza 1000 semanas volver a recuperar su estado natural, si es aún posible eso. Y además es más costoso. Cuidar es la estrategia más económica, más barata, digámoslo así, y más efectiva. Sin embargo, estos vectores de violencia
se expresan en el territorio, como tú lo has dicho, y hay un porcentaje importante de los parques que han sido amenazados. Por ejemplo, por minería ilegal, el daño es aún más letal. Si bien es cierto, no puedo decirte 10.000 hectáreas o 100.000 hectáreas, porque son pequeños socavones, relativamente pequeños, ¿cierto? Estamos hablando de cuadrantes. El daño que se hace en la minería, por ejemplo, el oro, es altamente perjudicial porque afecta fuentes de agua, y al afectar esas corrientes y fuentes de agua genera una contaminación aguas abajo letal para la vida del ecosistema, pero para la vida de las personas. Los cultivos de uso ilícito también están presentes en los parques en un 4% del total nacional, pero alrededor de los parques hay un 18%. Entonces, nosotros vemos que hay esas amenazas en curso, tienen que ver mucho con la consolidación de la paz. La paz tiene que ver con justicia social, pero también con una sociedad que se niegue a seguir en la guerra. Nosotros creemos que hay que firmar la paz con la naturaleza como primer paso para la paz en la sociedad. Y como el presidente nos ha pedido pensar en la paz total, creemos que cuidar los parques nacionales es esencial. Director, finalmente, para aquellas personas que no están dentro de los grupos violentos, son ciudadanos comunes y corrientes, pero que también afectan la naturaleza y también tienen incidencia sobre los parques y específicamente sobre un recurso, el agua. ¿Qué mensaje y qué acciones concretas deben tomar en cuenta esos ciudadanos? Bueno, paradójicamente cuidar no es tan difícil, es una actitud personal. Es decir, pensar en el daño que generas. Por eso uno debe empezar cuidándose a sí mismo, las cosas que te hacen daño, y vas a encontrar que tú no vives solo y que necesitas cuidar al otro, porque el que está al lado tuyo necesita ser cuidado, pero tú lo necesitas para cuidarte. Y ese es el ejemplo de nuestros padres. Nos han cuidado y ahora ellos también requieren ser cuidados. Pero cuando uno vuelve y pregunta, se da cuenta que uno vive y depende de algo más, de una sociedad y de una naturaleza. Yo creo que nosotros tenemos que adelantar campañas o actitudes, comportamientos en diferentes escalas. El primero es el individual. El segundo es el colectivo, los que te rodean. Pero el tercero es la sociedad, el comunitario. Y allí se ha confundido que comunitario es el interés del sector, del petrolero, del minero, del campesino, del indígena. Y comunitario viene de lo que es común. Yo cuido porque es para todos. Ahí tenemos un desafío civilizatorio, es en trabajar por el bien común. Un mensaje final para la audiencia en cuanto a todo el tema de sostenibilidad. El mensaje es que solo podemos cuidar si todos estamos cuidando. Cuando todos cuidamos, el efecto es de un beneficio. Es muy sencillo, como el de la pirinola, todos ponen, todos ganan. Yo creo que el sector agro tiene una gran responsabilidad y una gran oportunidad. Si lo haces mal, generas un gran daño, pero si lo haces bien, generas oportunidades que nosotros necesitamos como sociedad. Nosotros necesitamos los alimentos, necesitamos todos los bienes y servicios que se producen en la sociedad, de tal manera que si aprendemos a trabajar juntos, entendiendo que tú tienes intereses distintos de los míos, pero no tienen que ser contrarios. La ganadería puede desarrollar formas en donde el impacto se vuelve menor y puede incluso pasar a ser positivo, como balance, ¿cierto? Toda actividad humana tiene daño, pero no está permitido destruir sin consecuencias. Director Luis Martínez, de Parques Nacionales Naturales de Colombia, mil gracias y hasta una próxima oportunidad. Su servicio siempre como director de sus parques nacionales. Gracias. Gracias, viejo, muy amable.
Este es un producto informativo de Noticias.press, periodismo de análisis de negocios y economía sostenible. Síganos en YouTube como @noticiaspress, en www.noticias.press, en X como @noticiaspressof.